A lo lejos, los acordes de esa vieja canción que Paul solía cantar para su hija llegaron a sus oídos. Han pasado 7 largos años desde que su hija fue arrebatada de su lado. ¿Podría esa melodía, cantada por una joven desconocida, ser una señal de que su ardua búsqueda finalmente está llegando a su fin? Paul sintió mariposas en el estómago mientras se preparaba para enfrentar su primer día en su nuevo trabajo. Gracias a la influencia de un viejo amigo de la familia, había conseguido un puesto en la imponente mansión de una familia adinerada. Sus responsabilidades variarían desde jardinería meticulosa hasta el mantenimiento impecable de la piscina, así como la reparación de pequeños problemas que pudieran surgir en la majestuosa residencia. Paul, habiendo cumplido recientemente 18 años, estaba en el umbral entre la juventud y la madurez, donde las expectativas del mundo adulto comenzaban a llamar a su puerta. En su primer día de este nuevo capítulo en la vida, al entrar por las puertas de la mansión, fue guiado por Lourdes, una figura cálida y familiar, también implicada en las tareas domésticas de esa majestuosa residencia. Con más de 2 décadas de dedicación a esa familia, Lourdes era una guardiana de los secretos dentro de esos muros. Con su cálida voz, Lourdes presentó cada rincón de la mansión a Paul, revelando las peculiaridades de su mantenimiento y las historias incrustadas en los tapices y muebles pulidos. Pero entre las instrucciones que compartió, una en particular destacó en la mente de Paul: la regla inquebrantable de no involucrarse de ninguna manera con los habitantes de la casa. Paul no era ingenuo a las excentricidades que a menudo acompañaban a los ricos, pero esa regla específica parecía exudar un tono de esnobismo que le causaba cierta incomodidad. Se sumergió en sus tareas, desde reparaciones meticulosas hasta el mantenimiento de los exuberantes jardines, y antes de darse cuenta, el día se le había escapado entre los dedos. Paul se estaba preparando para terminar su día cuando sus ojos captaron una mirada fugaz, una silueta en una ventana del piso superior de la mansión. El cabello largo y la forma sugerían la presencia de una joven. Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente lo que sus ojos habían visto, ella desapareció de su vista. Al día siguiente, mientras Paul estaba ocupado en la tarea rutinaria de limpiar la piscina, allí estaba de nuevo, la misma joven de cabello largo y un aura misteriosa. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y al igual que la vez anterior, tan pronto como ella notó que había sido vista, desapareció. Mientras Paul disfrutaba de su almuerzo, Lourdes se acercó con alguna información. El conductor enfermo había dejado un vacío y, inesperadamente, Paul sería quien lo llenaría. La hija de los dueños necesitaba ser llevada a una cita. Paul esperó ansiosamente en el vehículo cuando la joven, la misma figura enigmática que había capturado su atención a través de las ventanas, entró en el coche. El motor en marcha, el auto deslizándose por el asfalto, un silencio incómodo colgando en el aire. Pero luego, rompiendo el silencio, la voz de la joven: «Tú eres el nuevo empleado, ¿verdad?». Paul asintió en silencio. Luego sus palabras resonaron, llevando una rebeldía que barrió con el aire de conformidad. «Puedes hablar. Estas reglas estúpidas solo se aplican a mis padres». La mirada de Paul se desplazó al espejo retrovisor. La joven emergió, y su belleza era más impresionante de cerca. Ese momento marcó el primer vínculo entre 2 jóvenes destinados a caminar un camino inesperado. Desde ese instante, Paul y la joven llamada Alexia se convirtieron en cómplices en un secreto que los unía. Durante el día, sus miradas intercambiadas eran solo un reconocimiento silencioso en medio de los deberes que los rodeaban. Pero por la noche, cuando la luna se alzaba en el cielo, Paul y Alexia se encontraban. Una brecha en la cerca se convirtió en el portal a su conexión clandestina. Bajo el tapiz de estrellas se reunían, cada encuentro una inmersión en las profundidades de sus sueños compartidos. Manos entrelazadas sobre la hierba húmeda, imaginaban un futuro de posibilidades, un mundo donde las barreras que los rodeaban eran meros desafíos a superar. Durante meses lograron mantener sus encuentros en secreto. Sin embargo, el destino, a menudo caprichoso,
no permitió que este capítulo durara indefinidamente. En un día fatídico, el incansable padre de Alexia los descubrió, y las consecuencias fueron rápidas y crueles. Paul, despedido de su posición, fue removido de la mansión. La orden llegó con una severidad implacable. Se prohibió a la hija ver a Paul. No obstante, el fuego que ardía dentro de sus corazones no podía ser extinguido tan fácilmente. Y así, a través de una alianza inesperada con Lourdes, la mujer sabia que conocía las intricacias de la mansión, las palabras de amor continuaron fluyendo, esta vez en forma de cartas apasionadas. Paul consiguió un nuevo trabajo, cada sueldo una promesa de un futuro que ambos soñaban. Cada centavo ahorrado era un ladrillo en la construcción del mundo que imaginaban. Pasaron los años hasta que Paul finalmente logró transformar los fragmentos de sus sueños en realidad. El sudor de su trabajo y su dedicación inquebrantable culminaron en la adquisición de un pequeño rancho, un lugar donde él y Alexia pudieran echar raíces. La fuga que tanto anhelaban, un plan meticuloso que se desarrolló en secreto, finalmente llegó. En una noche lluviosa, dejaron atrás las cadenas de la mansión, las reglas que una vez los separaron, y siguieron el llamado de sus sueños. La familia de Alexia intentó varias veces persuadirla para que volviera, pero Alexia se mantuvo firme, negándose a abandonar la vida que había elegido. La vida simple que forjaron juntos les trajo una profunda felicidad y una sensación de realización que ninguna riqueza podía igualar. Los años pasaron como estaciones distintas, cada una trayendo consigo aprendizaje y crecimiento. Y luego, el capítulo más dulce se abrió con la llegada de su primera hija, Louise. La casa, ahora llena de las risas y alegrías de la pequeña Louise, rebosaba con la esencia de la familia que habían construido. Los años de sacrificio y persistencia encontraron su punto culminante en esos momentos simples donde los recuerdos se entrelazaban con amor. Cuando Louise cumplió 8 años, una noticia envolvió a la familia en una ola de felicidad renovada. Alexia estaba embarazada de nuevo. La casa resonaba con risas y cada día parecía una cuenta regresiva para dar la bienvenida al nuevo miembro que estaba en camino. Los meses de embarazo volaron. Todos en la familia estaban llenos de anticipación, preparándose para recibir a este nuevo integrante con los brazos abiertos. Como suele ocurrir en la trama de la vida, un momento de alegría se vio ensombrecido por una sombra inesperada. Una complicación durante el parto no solo se llevó la vida del bebé, sino también la de Alexia. Lo que debería haber sido un momento de bienvenida se convirtió en un vacío agonizante, dejando a Paul y Louise enfrentándose a un dolor que nunca habían imaginado. El dolor de la pérdida los consumió, un duelo profundo que parecía trascender las palabras. Mientras Paul buscaba fuerza para sí mismo y para Louise, sintió que había un capítulo sin resolver en la historia. A pesar de las diferencias y la distancia, sabía que era crucial encontrar un cierre. Los padres de Alexia merecían saber lo que había pasado y tener la oportunidad de despedirse de su hija. En un día gris, cuando las nubes reflejaban su tristeza, los padres de Alexia asistieron al funeral. Paul estaba verdaderamente destrozado, como si una parte de su alma hubiera sido arrancada. En medio de la oscuridad de su dolor, surgió un gesto inesperado. Los padres de Alexia se ofrecieron a cuidar de Louise por unos días. Esta oferta tenía un doble propósito: permitirle a Paul algo de espacio para lidiar con su propio duelo y dar a los abuelos la oportunidad de conocer mejor a su nieta, una conexión que la vida había interrumpido. Paul, aunque reacio a separarse de Louise incluso por un momento, vio en esta oferta una oportunidad para encontrar un poco de paz y claridad en medio del caos emocional que lo envolvía. Louise, aún tan joven y vulnerable, merecía estar rodeada de amor y cuidado, y esta oferta proporcionaba exactamente eso. Se hizo el acuerdo, estableciendo que en 3 días Paul recogería a Louise de la mansión de la familia de Alexia. En el día acordado, con una mezcla de ansiedad y esperanza, Paul llegó a la majestuosa residencia. Sin embargo, sus insistentes golpes en la puerta solo encontraron silencio, sin ninguna respuesta. Frustrado y confundido, le vino a la mente un recuerdo,
una evocación de la brecha en la cerca que solía usar para encontrarse con Alexia. Dentro de la mansión, un encuentro con Lourdes, la figura sabia y discreta que siempre estaba en segundo plano, reveló la oscura verdad. Lourdes lo condujo a la cocina, donde la amarga verdad salió a la luz. Los padres de Alexia habían llevado a Luis a un internado lejano como una forma de represalia. La cruel intención era que Paul sintiera el mismo dolor de estar separado de su hija. La noticia golpeó a Paul como un golpe en el pecho. La furia y la impotencia se mezclaron mientras abandonaba la mansión y se dirigía directamente a las autoridades. Sin embargo, la influencia y el poder de los padres de Alexia jugaron su parte y nada le sucedió. Desesperado, Paul se embarcó en una búsqueda frenética e incansable. El camino por delante fue un viaje de determinación ciega, recorriendo cada escuela con la esperanza de encontrar una pista de dónde podría estar Luis. Cada puerta cerrada, cada información retenida, solo intensificaba su determinación. El tiempo se desenredaba como un hilo frágil entre los dedos de Paul, y la búsqueda de Luis parecía gradualmente haber perdido su agudeza. La esperanza que una vez ardía intensamente, ahora parecía una llama menguante, un vestigio de recuerdos que una vez se sintieron tan reales. La vida continuaba, pero el vacío dejado por la pérdida de Alexia y la ausencia de Luis eran siempre compañeros oscuros. Paul continuó caminando el camino solitario, donde los recuerdos eran su único consuelo y la esperanza, una promesa casi rota. Habían pasado 7 años desde la última vez que oyó hablar de Luis, 7 años de silencio e incertidumbre. Pero entonces, en un día como cualquier otro, mientras caminaba en un parque, con sus pensamientos perdidos en algún lugar distante, una melodía familiar llegó a sus oídos. Era una canción que había aprendido de su madre y que solía cantar a Luis. Siguiendo el sonido de la música, vio a una chica. Su edad parecía coincidir con la edad que Luis tendría en ese momento. Se acercó lentamente, como si se acercara a un sueño frágil que podría romperse en cualquier momento. La esperanza que se encendió dentro de Paul se extinguió rápidamente por la dolorosa realidad. Esa chica no era Luis. Una pregunta surgió de ese momento, una pregunta que no pudo evitar hacer. Preguntó sobre el origen de esa canción. Su respuesta abrió una pista inesperada en su búsqueda. La canción era cantada por una amiga en la escuela, una amiga que aparentemente la cantaba todas las noches. Impulsado por la urgencia de encontrar pistas sobre su hija, Paul se atrevió a preguntar el nombre de la amiga. La respuesta que llegó como un soplo de esperanza fue casi irreal. «Luis», respondió la chica, pronunciando el nombre que había resonado en el corazón de Paul durante años. Escuchó atentamente mientras la chica continuaba compartiendo detalles sobre la vida de Luis. Luis rara vez salía de la escuela, una revelación que resonó tristemente en lo más profundo del corazón de Paul. La ausencia de sus abuelos, quienes rara vez la recogían, e incluso durante las vacaciones permanecía en la escuela. Con una pista concreta en mano, estaba decidido a encontrar a su hija, abrazarla nuevamente y finalmente traer a casa la luz que se había perdido durante tanto tiempo. Armado con el nombre de la escuela y con la determinación de un padre que había esperado años para abrazar a su hija, se dirigió al lugar. En la puerta, creó una historia que le permitió entrar, haciéndose pasar por el conductor de los abuelos de Luis, un paso que sintió necesario para encontrar a la hija que había buscado durante tanto tiempo. El momento que había anhelado llegó cuando Luis finalmente apareció. Las emociones que inundaron a Paul fueron abrumadoras. Ver a esa joven, tan similar a Alexia, la mujer que amaba, fue como si el pasado y el presente se entrelazaran. Sus ojos se encontraron y en un instante, todas las barreras del tiempo y la distancia desaparecieron. Luis lo reconoció de inmediato. El tiempo había pasado, pero los recuerdos de un padre amoroso nunca se desvanecieron en el corazón de Luis. Cada compás de esa canción que él cantó y cada momento compartido eran como fragmentos de un rompecabezas que ella siempre llevaba consigo. Las historias que él contaba, el amor que emanaba,
todo ello permanecía profundamente arraigado en ella. Ahora, juntos de nuevo, padre e hija dejaron atrás las sombras del pasado y se aventuraron hacia un nuevo comienzo. La vida de Paul estuvo marcada por 2 separaciones dolorosas, 2 veces arrancado de sus seres queridos. La primera fue con Alexia, el amor de su juventud, cuya partida dejó una profunda cicatriz en su corazón. Y luego, la segunda separación, cuando Louise le fue arrebatada, creando un vacío que parecía insoportable. El amor de Paul demostró ser más fuerte que el tiempo y más profundo que las circunstancias. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!